puedo unir la poesía con esos grandes caminos, tanto el de Jesús, Buda, Toltecas. Espero os guste. Eh, y ahí dice, ay, si te hablo del amor, amor del verbo amar. Cuando la luz del amor llega al corazón, cuando ya no hay necesidades, solo queda dar. Cuando los años hicieron su función, y tú, ay tú, amor mío, amor del verbo amar. Si me hablas de amor, del amor, amor del verbo amar, de esa luz que despierta dentro como un sol que reluce y no espera el retorno. Cuando la luz del amor llega al corazón, se derriten los miedos como nieve vieja. Ya no hay necesidad, no hay hambre, no hay vacío que mendigue. Solo queda dar. Dar sin balanza, sin contrato, sin pensar siquiera. Cuando los años hicieron su función y dejaron el alma como un fruto abierto. Y tú, ay, tú, amor mío, amor del verbo amar, ni posesión, ni promesa, ni sueño a medias, sino presencia, así sencilla, como el agua que fluye, como el fuego que abraza, como la tierra que acoge, como el aire que respira. El amor del verbo amar. Jesús no habló de amor como una emoción, sino como un acto de entrega radical. Dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor verdadero es unidad. No hay yo y tú, hay nosotros. Y cuando amamos de verdad, Dios se encarna en el gesto, no en las palabras. Para el Buda, el amor, metta, es benevolencia sin apego, ilumina sin poseer. El amor auténtico, según él, no necesita que el otro sea como tú deseas, sino que deja ser y acompaña como el loto que florece en el barro sin ensuciarse. Los gnósticos entendieron que el amor no es de este mundo de apariencias. Para ellos, amar es recordar, reconocer la chispa divina en el otro y ayudarle a recordar también quién es. El amor es gnosis, un saber del alma, un acto de liberación mutua. Jung, el navegante del inconsciente, vio que solo cuando unimos nuestras sombras, cuando abrazamos lo rechazado, nace el amor verdadero. Ese que no proyecta ni idealiza, sino que ve, acepta y transforma. El amor comienza cuando termina la proyección, decía. Amar es un trabajo interior, no un accidente. Y don Juan Matus enseñó a Castaneda que el amor verdadero no tiene nada que ver con la necesidad, con el apego. El amor es respeto absoluto por el misterio del otro. Le decía, amar es mirar sin apropiarse. Amar es caminar con el otro, sin interferir en su viaje del alma. Y así, cuando la luz del amor llega al corazón, ya no hay carencia, ya no hay máscara, ya no hay búsqueda. Solo queda dar. Dar sin condición, sin espera, como el sol, como la lluvia, como el anciano que ya no necesita demostrar nada. Amar es ser canal, es permitir
que el Gran Espíritu, el Cristo, el Buda, la diosa, hablen a través de ti, sin filtros, sin miedo, sin sombra. Amor del verbo amar. Ay, si me hablas del amor, amor del verbo amar, cuando la luz no viene de fuera, sino brota desde dentro, cuando ya no hay necesidad, ni hambre, ni máscara, solo queda dar. El amor como acto de entrega y presencia divina. Jesús no vino a que lo adoraran, vino a enseñarte a amar como los dioses, sin miedo, sin cálculo, sin ego. Ese es el Cristo que hay en ti, el que ama sin juzgar. El mandamiento del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Y no dice más que a ti, ni después de ti, sino como a ti mismo. Jesús no da una orden moralista, da una clave de activación del alma. Porque no puedes amar al otro si no te amas a ti mismo. Y no puedes amarte a ti mismo si no reconoces que eres amado por algo más grande. Dos espejos enfrentados, el yo y el otro. El prójimo no es solo el vecino ni el amigo. Es cualquier rostro que aparece en tu camino, especialmente aquel que te cuesta amar. Es la prueba viva de si tu amor es real o solo ideológico. Él, como a ti mismo, es una forma alquímica. Te recuerda que el amor no puede ser dirigido hacia afuera si el manantial interior está seco. El amarte no es egoísmo. Es el único punto de partida. La trampa del sacrificio mal entendido. En muchas religiones degeneradas se enseñó que amar al otro implicaba anularse, sacrificarse, desaparecer. Pero Jesús no pidió la autoaniquilación. Pidió presencia plena y amor consciente desde un yo conectado a su fuente. Si tú no estás en ti, si no te habitas, ¿quién ama al otro? ¿Una máscara? ¿Una necesidad? ¿Un programa? ¿Una hipoteca? El amor como energía unificadora. Este mandamiento une dos polos. Uno hacia ti, uno hacia el otro. Como los dos brazos de la cruz. Jesús no divide, reintegra. Te dice, ámate en tu totalidad y desde ahí ama al otro como un reflejo sagrado. El prójimo no es un otro, es el otro tú. Amar al prójimo sin amarte es caridad narcisista. Pero cuando ambos se funden, nace el amor verdadero, el amor del verbo amar, el amor como cuerpo, el gesto de lavar los pies, sanar o partir el pan. El verbo se hizo carne
y la carne hizo gesto. Jesús no vino a predicar con ideas abstractas, vino a encarnar el amor, y lo hizo con las manos, con el cuerpo, con lo concreto. Lavó los pies de sus discípulos, sanó con saliva, barro y toque, por respiración, como en la película de María Magdalena. Partió el pan con sus manos y lo ofreció como su propio cuerpo. No habló de amor, fue el amor. Y ese amor se expresa en gestos humildes y poderosos, como son lavar los pies, rebajar el ego y elevar el alma. Soy yo, el maestro, os lavo los pies. También vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13:14. Y viniendo un poco al capítulo de la queja, lavar los pies es tocar la parte más baja, el polvo del camino, la suciedad del día a día, y hacerlo sin superioridad ni miedo, es mirar al otro desde abajo, y no para humillarte, sino para liberar al amor de la jerarquía. El amor que lava los pies no pide nada a cambio, solo dice: aquí estoy para aliviarte, aunque nadie me vea. Sanar tocando. El cuerpo como canal del amor. Jesús no curaba desde lejos, tocaba, escupía, acariciaba, usaba el barro, el aliento, su mano, porque el amor no teme al cuerpo. El que ama de verdad toca sin invadir, acaricia sin poseer, sostiene sin controlar. Amar es hacer del cuerpo un instrumento de compasión, una medicina viva, una presencia que sana solo por estar. Compartir el pan, hacerse uno. Esto es mi cuerpo entregado por vosotros, dice Jesús en la última cena. El amor auténtico se entrega sin perderse, se vuelve alimento, no para desaparecer, sino para habitar en el otro de manera sagrada. El pan no es símbolo de sacrificio, es un símbolo de unión viva. Cuando amas te vuelves parte del otro, como el pan se vuelve carne del que lo come. Amar no es decirlo, es inclinarse y lavar, es tocar sin miedo, es partirse en pan y ofrecerse como quien no pierde, sino se multiplica. Porque el amor del verbo amar no flota en el aire, se encarna, se hace manos, ojos, hombros, piel. Y ahí se revela Dios. Cristo, Cristos. El Cristo no es solo Jesús, es un estado del ser. El Cristo no es un nombre propio,
Es una condición interior del alma despierta. Es el arquetipo del amor que se da sin medida, sin espera, sin contrato. Es la energía del amor incondicional encarnada. Cristo significa ungido, pero no por un rey humano, sino por la fuente original. Por ese misterio que los antiguos llamaban Logos, Sofía, Espíritu, el aceite divino. Amor sin condiciones, el escándalo místico. ¿Amar a quién? ¿Al amigo? ¿Y al traidor? ¿Al discípulo y al ladrón? ¿Y al que te sigue y al que te crucifica? Jesús, al actuar como Cristo, no puso condiciones al amor. No dijo te amaré si cambias. Dijo te amo porque te veo, porque eres, porque llevas dentro la misma chispa que yo. Es un amor que no depende si el otro merece, porque el amor no espera mérito, es regalo puro, es gracia. Hay algo que los sistemas no soportan. Es importante, ¿eh? Hay algo que los sistemas no soportan. Se llama amor sin condiciones. Y es un escándalo místico. No se puede medir, no se puede ganar, no se puede negociar. Y eso es inaceptable para el ego. El amor sin condiciones no necesita que cambies, no necesita que mejores, no exige penitencia, ni obediencia, ni pruebas de fidelidad. Te dice, tú ya eres, y eso basta. Y eso, queridos hermanos, amigos, cultusianos, guerreros del corazón, es una blasfemia para cualquier sistema que controle con culpa. Es dinamita en el altar del juicio y es un eclipse sobre el sol del ego. Jesús fue crucificado no por amar, sino por amar sin condiciones, por decirle a la adúltera, yo no te condeno, por tocar al leproso sin miedo, por sentarse a comer con los pecadores como si fueran santos, porque lo eran. Buda no te pide que seas puro. Te invita a ver que el sufrimiento nace de creer que no eres suficiente. Y al ver eso, la compasión despierta. El amor que no transforma no es amor. Es negocio, diría Jung. Y los toltecas enseñan que el guerrero ama sin expectativa, porque ya está completo. Porque su amor no es carencia, es presencia. Entonces, ¿por qué tanto escándalo? Porque si el amor es así, ya no hay culpa, ya no hay jerarquía, ya no hay premios ni castigos, y por tanto, ya no hay poder sobre ti. Amar sin condiciones
es el fin del juego del miedo. Es decirle al mundo, no necesito que seas distinto para amarte. Y eso no gusta a los poderes. Eso es una revolución. Es herejía. Es medicina. El verdadero escándalo no es que ames demasiado. Es que ya no puedas dejar de amar, ni siquiera cuando no te aman. Porque el amor sin condiciones no es una emoción, es una naturaleza. Eso es lo que eres cuando se caen todas tus máscaras. Y eso, hermano, hermana, es el mayor acto de libertad que existe. El Cristo da sabiendo que será rechazado. Y aún así, da, y aún así, perdona. Y aún así, bendicen a los que no entienden. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Brutal. Eso no es debilidad. Eso es el poder que todo lo abraza y transforma desde dentro. El Cristo no exige que creas en Él, sino que te conviertas en Él. Este es el secreto que la religión dogmática temió siempre revelar. Jesús no vino a que lo adoraran como un ídolo. Vino a enseñarte a activar el Cristo dentro de ti. Ese amor incondicional no es solo un milagro exterior, es una semilla en tu pecho, esperando que la riegues con conciencia, silencio, entrega. Cuando amas sin pedir nada, cuando das sin miedo, cuando miras al otro con compasión, incluso en la herida, el Cristo está vivo. Buda y el amor como liberación del apego. Amor como compasión lúcida y libertad. Meta. El amor benevolente como entrenamiento de la conciencia. La no confusión. Amar no es aferrarse. El desapego no es frialdad. Es espacio sagrado. El loto y el barro. Amar sin ensuciarse. El amor verdadero no te agarra, te deja libre y desde ahí te acompaña. El loto y el barro. Amar sin ensuciarse. El símbolo sagrado del loto en el budismo. Disculpa que teníamos aquí Set, el pequeño, y yo. Voy a cortar para que no salga. Sigo. El loto y el barro. Brutal. Es amar sin ensuciarse. El símbolo sagrado del loto en el budismo es que el loto es una flor sagrada porque nace en el barro más turbio, en el fango, en lo oscuro, pero asciende hacia la luz y florece sin ensuciar sus pétalos. En el budismo esto no es solo una metáfora natural, es una enseñanza viviente. El alma humana está destinada a florecer
en medio del dolor, del caos y de la ignorancia. Y aún así, no mancharse, no endurecerse y no cerrarse. Amar desde la compasión lúcida. El loto representa la compasión lúcida. Ese tipo de amor que no se pierde con el drama del otro, que no se confunde con apego, que no se ahoga por querer salvar. Amar sin ensuciarse es ver el sufrimiento del otro sin dejar que te arrastre al lodo. Es decir, no necesitas sufrir con el otro para acompañarlo. No necesitas cargar su sombra para sostener su luz. La trampa del amor salvador. A veces el ego te disfraza de amor. Yo te salvo, yo te arreglo, yo me hundo contigo. Pero eso no es amor, es codependencia adornada de nobleza. El loto no baja a revolcarse en el barro para demostrar amor. Simplemente crece, florece y desde ahí inspira. Amar no es sumergirte, es ser faro, no barca. El amor del loto no es frío, es cálido y firme. Esto no es una indiferencia ni frialdad espiritual, es amor firme, amor que sabe poner límites sin perder la ternura. El que ama como el loto dice: te veo, te respeto, te acompaño, pero no dejaré que tu barro se convierta en mi sombra. Amar no es hundirse, es florecer y reflejar luz. El loto no huye del barro, lo trasciende. No necesitas marcharte para ser compasivo. El amor del verbo amar sostiene sin absorber, abraza sin desaparecer. Los gnósticos no. La chispa divina de cada ser, el amor para los gnósticos. Cada alma contiene una chispa de lo eterno, una semilla de plenitud olvidada. No somos simples cuerpos, ni mentes, ni etiquetas sociales. Somos fragmentos del uno, partículas del fuego divino, encerradas en una prisión de materia, tiempo y olvido. Tú no eres lo que te enseñaron, eres una chispa caída del cielo, disfrazada de humano. Amar al otro, entonces, no es solo afecto o ternura, es reconocer en él esa chispa escondida, aunque esté cubierta de barro, miedo o ego. El amor como un acto gnóstico, un acto de gnosis, ver más allá de la carne y el rol. No se ama desde el deseo, ni desde la necesidad, sino de la visión sagrada. Amar es un acto de conocimiento interior, gnosis, no de posesión. Cuando amas desde la gnosis, no ves al cuerpo, sino al alma.
No ves el rol, madre, pareja, enemigo, chica guapa, sino el ser eterno que habita dentro. No ves al otro como objeto, sino como reflejo de lo que tú también eres. Ver al otro en su verdad es despertarlo con tu mirada. Entonces el amor se vuelve medicina, espejo y templo. El mito de Sofía, caída, olvido y regreso a la luz. Sofía, la sabiduría divina, miró hacia abajo, se enamoró de su propia creación y cayó en la materia. Olvidó quién era, se confundió, se fragmentó, fue atrapada por fuerzas que no comprendían la luz. Pero algo en ella recordaba, y ese recuerdo fue el inicio del camino de regreso a la fuente. Este mito no es historia, es tu historia. Es la historia de todo ser humano que ha olvidado su origen divino y que busca en el amor un espejo para recordar. Repito, perdona. Este mito no es historia, es tu historia. Es la historia de todo ser humano que ha olvidado su origen divino y que busca en el amor un espejo para recordar. Sí, Gary, hacer el bien sin mirar a quién. Claro, esas son básicas. El amor como canal de redención mutua. En esta visión, amar es ayudar al otro a recordar quién es. Y en ese acto, tú también recuerdas lo que has olvidado. Amar es redimir, no con dogmas ni sacrificios, sino con miradas que despiertan, gestos que iluminan, palabras que devuelven el alma a su casa. Por eso el amor gnóstico no es romántico ni sentimentalista, es revolucionario y cósmico. Porque el alma, al verse amada de verdad, rompe su prisión y se libera. Amar es recordar lo que el otro olvidó de sí mismo. No ames el rol, ama el alma. El amor que salva no idealiza, reconoce. Eres chispa divina aunque andes con barro en los pies. Todo amor verdadero es un acto de liberación mutua. Psicoanálisis, ¿no? Jung y el amor como trabajo interior. Ánima y ánimos. El amor como danza de arquetipos y la transformación del ego. Ánima y ánimos, los amantes internos. En el universo de Jung, cada humano lleva dentro la semilla del opuesto. El hombre vive el arquetipo de lo femenino, el ánima. En la mujer vive el arquetipo de lo masculino, el animus. Estos no son roles de género, sino principios sagrados universales. El ánima es la musa, la sacerdotisa,
la profundidad emocional y espiritual. El animus es el verbo, la acción, el logos, el discernimiento. Ambos habitan en ti, esperando a encontrarse, dialogar y danzar. Y esa danza es el corazón oculto del amor humano. No amas al otro por quien es, amas a quien refleja tu arquetipo interior no reconocido. El amor romántico como proyección arquetípica. Ahí viene el truco. Cuando nos enamoramos, muchas veces no amamos al otro tal como es, sino a nuestra propia ánimas o animus proyectada en el otro. Veo en ti lo que aún no he reconocido en mí. Y por eso, al principio es mágico, embriagador, perfecto, y luego viene la caída. El otro no era ese arquetipo, sino un ser humano concreto, con sombras y luces propias. Entonces, el verdadero trabajo comienza. El amor que transforma el ego. El amor auténtico no confirma tu ego, lo disuelve y lo transforma. No es comodidad, es alquimia, es fricción sagrada, es espejo que revela lo que tú no ves de ti mismo. Cuando amas de verdad, el ego se ve cuestionado, sacudido, roto, reconstruido. Y si te atreves a sostener el fuego, empieza el proceso de individuación, ese camino hacia tu ser total. Te amo no porque me hagas sentir bien, sino porque me estás ayudando a convertirme en lo que soy. Danza sagrada, integrar ánima y ánimos. Solo cuando dejas de buscar el arquetipo fuera y lo reconoces dentro de ti, puedes comenzar a amar sin necesidad, sin proyección, sin drama. El hombre que reconoce y honra su ánima ama a la mujer como ser completo, no como ideal. La mujer que integra su ánimos deja de buscar salvadores y se encuentra con hombres reales, no fantasmas. Y entonces el amor deja de ser destino y se vuelve una danza libre. No estás enamorado de ella, estás enamorado de tu ánima proyectada sobre ella. El amor real comienza cuando termina la proyección. Amar es mirar al otro y verte en lo que aún no eres. El ego quiere placer. El alma quiere transformación. Cuando el ánima y el ánimus danzan dentro, puedes por fin amar fuera. Yo reconozco a mi ánima versus ánimus. Ya no te busco fuera, ya no te proyecto en otros, te acojo en mí, para que el amor que dé nazca desde mi totalidad, para integrarlo. Don Juan, los toltecas, el amor como respeto mágico, como conciencia impecable, como no interferencia.
El guerrero espiritual no necesita que lo amen. Ama porque ve. El otro como enigma. Amar es no invadir. Ver con los ojos del nahual, o sea, percibir el ser energético del otro. Decía uno, maestro, ¿qué es el amor? Es ver el misterio del otro sin intentar poseerlo. ¿Y si me abandona? Entonces celebra su libertad como celebrarías la tuya. Amar es caminar junto a alguien, sabiendo que en cualquier momento puede volar. Y bendice sus alas. El amor no es meter la mano, es sostener la distancia sagrada. El amor verdadero no interfiere, no se mete en el camino del otro, no impone, ni exige, ni pretende ser necesario. El amor es como el viento, te envuelve, te refresca, pero nunca te empuja. No te necesito para amarte, no necesito que te quedes, ni que cambies, ni que seas mío. Te amo porque te veo.